Hola y bienvenido otra vez al curso de exégesis y hermenéutica. Estamos ahora en la lección número 9. Bueno, es un placer estar contigo de nuevo y estamos avanzando poco a poco. Hoy vamos a seguir adelante con los contextos. Específicamente vamos a estudiar hoy el contexto literario. Bueno, cuando hablamos del contexto literario, yo sé que en la clase anterior hablamos del contexto histórico o histórico-cultural. Y el contexto histórico-cultural tiene que ver con todo más allá de lo que vemos dentro del texto mismo. Cuando estamos considerando las ideas de los fariseos o cómo está la vida en el primer siglo en Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a enfocarnos en el texto mismo y pasar tiempo evaluando las palabras que están en cada texto. Bueno, quiero darte primeramente una definición del contexto literario. De acuerdo con la expedición a través de la palabra por Duval y Hayes, creo que ellos nos dan una definición muy buena. Se refiere a la forma concreta que asume un pasaje, es decir, el género literario, y a las palabras, frases y párrafos que rodean el pasaje que estamos estudiando, es decir, el contexto circundante. Bueno, típicamente cuando hablamos o decimos que alguien citó a alguien fuera del contexto o alguien citó un pasaje fuera de contexto, típicamente estamos hablando del contexto literario. Cuando consideramos un pasaje en aislamiento, cuando citamos una palabra o un versículo sin tomar en consideración el argumento alrededor, lo que está tratando de decir el autor, etcétera, etcétera. Eso es algo que queremos evitar. Es algo que es importante para nosotros. Y quiero mostrarlo tal vez así. ¿Por qué es importante considerar el contexto literario? Bueno, ¿qué significa esta figura? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, probablemente estás diciendo, obviamente, Kevin, es un triángulo. Y si dijiste eso, correcto, te doy un aplauso. Es correcto, sí es. Pero realmente depende del contexto. Si, por ejemplo, si puedes ver la misma figura dentro de un mapa, eso puede representar montañas. Unos arqueólogos utilizan esa forma para decir que es un fado aún. Otros, por ejemplo, en griego, es la letra delta. También dentro de ciertas ciencias se usa esa figura para mostrar cambio. Entonces, realmente, una figura tan sencilla tiene muchos significados dependiendo del contexto en que se encuentra. Bueno, si estás leyendo un libro de geometría, bueno, probablemente es un triángulo básico. Si estás mirando o consultando un mapa, probablemente represente una montaña. Bueno, esa es la misma situación cuando estudiamos textos escritos también. Realmente, como tal vez has visto, es posible de formar nuestras propias ideas y crear ideas por sacar palabras y frases del contexto y ponerlo en otro contexto, para hacerlos significar lo que queremos. Y eso es lo que queremos evitar. Eso es cuando estamos fallando en nuestra habilidad de interpretar las escrituras. Entonces, cuando hablamos de ese concepto del contexto literario, vamos a tocar ese tema también más adelante, pero quiero presentar una idea del campo de significados. Campo de significados, vamos a estudiarlo en detalle cuando tocamos la idea de hacer análisis de palabras. Pero la idea es básicamente, ¿cuáles son los significados posibles de una palabra? Por ejemplo, si yo uso el término como,
Cómo tiene varios significados dependiendo del contexto. Yo puedo decir, yo como pan o como tacos. Y en ese sentido es relacionado con el verbo comer, ¿verdad? Es primera persona singular, yo como. Pero también hay un uso adverbial en que yo hablo como un gringo. Entonces, es una palabra diferente. O aún también podemos usarlo en una forma interrogativa. ¿Cómo estás? Entonces, esta palabra sencilla de cómo tiene estas tres significados y seguramente hay más. Todo depende de las palabras circundantes. ¿Cómo definimos cómo? Todo depende de las palabras que están alrededor de esa palabra en esa frase o en el contexto. Entonces, eso demuestra la importancia de tomar en cuenta las palabras, los conceptos que están alrededor de esta palabra. Y, hermanos, es el mismo que aplique en cuando estudiamos el texto bíblico. Seguramente has hablado con individuos que no toman en cuenta el contexto circundante. Yo también, probablemente, yo también he sido culpable o he estado culpable de no reconocer el contexto circundante y reconocer lo que está en todo el argumento en la Biblia. Y yo creo que me equivoqué en tales momentos. Necesitamos tomar eso muy en serio. Bueno, regresando a lo que dije antes, realmente para el resto de esa clase quiero enfatizar dos cosas, usando la definición como la base. Uno es el género literario. El segundo es el contexto circundante. El género literario son clases de literatura. Cuando hablamos de géneros, estamos hablando de, por ejemplo, relatos, leyes, epístolas, poesía, proverbios, literatura apocalíptica, etc. Hay varios géneros literarios dentro del texto sagrado. Por ejemplo, Pablo utilizaba muchas epístolas, ¿ok? Mientras que tenemos salmos, cuáles son, en ciertas formas, poesía. Y estos dos tipos de literatura son distintos y hay que tomar en cuenta esta realidad. El primer paso es reconocer en qué tipo de género con cuál que estamos trabajando realmente. Segundo, es el contexto circundante. Duvall y Hayes define eso como los textos que conforman el entorno del pasaje en estudio. Es decir, las secciones, los párrafos, los versículos que proceden y siguen la porción que estamos estudiando. Y hay que leer unos versículos anteriores y posteriores para entender cuál es el argumento, cómo está desarrollando conceptos, etc., para no quitar y sacar fuera del contexto en que se escribe. Vamos a dividir el resto de nuestro estudio hoy en esas dos partes. Entonces, comenzando con el género literario. Eso es frecuentemente olvidado en nuestros estudios, en mi experiencia. Yo creo que es un error porque no reconocemos lo que quiso el autor primeramente. Entonces, otra vez, repitiendo lo que dije antes, cuando hablamos de géneros de literatura, estamos hablando de diferentes tipos de literatura, poesía, leyes, proverbios, y cada uno tiene sus propias reglas, como vamos a ver ahorita. Pero algo importante para reconocer, y yo creo que Duvall y Hayes hicieron un buen trabajo por nosotros en eso. Mira lo que escribieron ellos. Dijeron, el género literario actúa como una especie de pacto de comunicación, un acuerdo establecido entre el autor y el lector acerca de cómo comunicarse. ¿Has considerado eso? Yo creo que realmente ellos tienen razón. El autor
por permiso de Dios, decidió cuál tipo de género usar o dentro de cuál vehículo podemos decir comunicarse. Ellos tenían permiso de Dios de seleccionar el género literario. Ellos seleccionaron y cuando seleccionaron este género, ellos están estableciendo ciertas reglas establecidas por la cultura, por la sociedad. Entonces, hay que reconocer eso como lector cuando comenzamos a leer y estudiar un pasaje. Y realmente, tal como ellos dicen, esencialmente estamos estableciendo un pacto de comunicación. Realmente, si recuerdas, desde el principio de ese curso, he dicho que cuando estudiamos el texto bíblico, esencialmente estamos entrando en un tipo de comunicación. Y el primer paso de establecer la comunicación es el género literario. Entonces, con eso vamos a ver un par de ejemplos de eso para hacerlo más claro. Literatura apocalíptica no es un narrativo histórico, que son dos tipos de literatura diferentes. Conocemos bien qué es narrativo, ¿verdad? Es una historia, cuando alguien relata algo que sucedió. Pero ahora en eso vamos a estudiar más a profundo, más adelante, pero es algo que entendemos. Hemos escuchado cuentos y hemos hablado en narrativo bastante. El género de literatura apocalíptica, no tanto. No usamos ese tipo de literatura frecuentemente nosotros mismos. Pero es una especie de literatura, un género que fue establecido en el primer siglo o antes de eso, pero dentro del primer siglo fue algo reconocido por los judíos, con sus propias reglas, con sus propias maneras para comunicarse. Y nosotros tenemos que reconocer que no es igual. Entonces, cuando estamos leyendo, por ejemplo, en Apocalipsis, de Juan, capítulo 13, versículo 11. Juan escribe, otra vez voy a repetir, Apocalipsis 13, 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Eso no es igual de cuando leemos de la historia de David y Goliat. No, sabemos de las reglas establecidas por este tipo de literatura que en literatura apocalíptica utilizaban diferentes signos y muchas formas de imágenes curiosas para decir algo, muchos símbolos y para leer Apocalipsis, tal como un relato histórico, equivocamos. Eso no es el propósito. Juan nunca pensaba que él estaba escribiendo una historia, sino él está usando un género literario que fue establecido en su día. Y nosotros como lectores no debemos leer Apocalipsis igual como leemos Hechos. No son iguales. Hay que tomar en cuenta la realidad que Juan escribía un libro apocalíptico. Hay que tomar eso en cuenta. Otro ejemplo son los proverbios. Me encanta charlar con hermanos y amigos sobre los dichos de diferentes países. Cuando yo vivía en otra parte de Texas, yo tenía varios hermanos mexicanos y me contaron diferentes dichos. Me encantan escucharlos porque son chistosos y son fáciles para recordar. Y son interesantes, sinceramente, me encantan. Y yo imagino que en tu país también hay muchos dichos que tú puedes recordar en este momento. Bueno, realmente el dicho o proverbio es un tipo de literatura, es un género esencialmente de literatura. Y la forma de describirlo son dichos de verdades generales. Eso es una definición de un proverbio. Entonces, si yo te doy un proverbio, sacado directamente del libro de Proverbios,
Dice, es capítulo 15, versículo 1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Bueno, en tu experiencia, ¿es verdad eso? Sí, normalmente cuando hay un pleito y una persona empieza de responder suavemente, con más cariño, típicamente eso resuelva el problema. Pero mi pregunta para ti es lo siguiente. ¿Siempre es así? ¿Siempre aparte el furor cuando alguien utiliza una suave respuesta? La realidad, yo imagino de tu experiencia también, es que no siempre. Típicamente sí, normalmente sí, pero siempre no. Entonces en ese momento tal vez está pensando, pero Kevin, está en la Biblia. Dios dice que la suave respuesta aparte el furor. ¿Está mintiendo Dios en Proverbios? Y quiero reconocerte o ayudarte. No, tiene que ver con el género literario. Los oyentes originales, aun el autor de los proverbios, reconoció que el propósito simple de un proverbio es para decir algo verdad, generalmente, en una forma que se puede recordar. Nunca pensaban ellos que siempre es el caso. Entonces, cuando nosotros requeremos que sea siempre así, equivocamos, porque eso no toma en cuenta el género en que fue escrito originalmente. Otro ejemplo de eso, que no tengo en la presentación de PowerPoint, pero otro proverbio que siempre escucho, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos padres han estudiado ese versículo pensando, si yo simplemente puedo criar a mi hijo en una forma que agrada a Dios, eso asegura que él nunca sale del camino de Dios? Y hermanos, frecuentemente es verdad. Debemos como padres criar nuestros hijos para temer a Dios y obedecer a Dios. Y frecuentemente los hijos van a continuar en el camino si fueron criados así. Pero hermanos, yo conozco también otros padres con corazones quebrados, cuyos hijos, quienes fueron creados dentro del Señor y con mucho cariño y mucha dirección de Dios, pero cuando los hijos crecieron, llegaron a ser adultos y salieron totalmente del camino. Y ellos leen ese versículo diciendo, Dios, ¿qué te pasó? Nos dio una promesa, si yo hice mi parte, tú ibas a hacer tu parte. Y frecuentemente se sienten pues ira esencialmente contra Dios porque piensan que Dios había dado una promesa absoluta. Si yo hago mi parte, eso es lo que va a suceder. Bueno, lamentablemente, eso no es el propósito de este versículo. No es una promesa, sino es un proverbio. Típicamente es el resultado. Si nosotros enseñamos a los niños en el camino de Dios como hijos, como chicos, cuando están adultos, típicamente van a salir también dentro del mismo camino. Pero no es una promesa. Y eso es donde equivocamos, porque no tomamos en cuenta el género. El género literario es lo que es un dicho, que es de verdades generales. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y eso simplemente es una ilustración de la importancia de considerar el género literario. Cuando estamos hablando de proverbios o de otros géneros, cada uno tiene sus reglas. Y otra vez, hay que reconocer lo que decidió el autor. Algo para ayudarnos a pensar en esto tal vez es, si yo no tomo en cuenta el género, sería igual de leer, por ejemplo, un diccionario, igual como yo leo una novela. No cuadra, ¿verdad?
No voy a leer el diccionario y yo empezar leyendo palabras que comienzan con A, de la misma que yo espero una historia. No, es otro género diferente. También otra ilustración tal vez es, imagínate jugando un partido de fútbol usando las reglas de básquetbol. No funcionaría, ¿verdad? Y eso es la misma situación cuando no tomamos en cuenta los géneros literarios. Entonces, resumiendo este primer paso, el género literario actúa como una especie de pacto de comunicación, un acuerdo establecido entre el autor y el lector acerca de cómo comunicarse. Otra vez, el autor, con permiso de Dios, seleccionó el género. Nosotros tenemos que aceptar esta decisión e interpretar el pasaje usando las reglas establecidas para este género de literatura en particular. Entonces, hermano, es crucial que respetamos la decisión del autor y también de Dios en seleccionar un cierto tipo de género de literatura y obedecer las reglas establecidas por este género. Y no tratar de forzar un género dentro de otro género, porque eso es donde vamos a tener dificultades. De verdad, en el segundo curso, el segundo curso de exégesis y hermenéutica, vamos a empezar estudiando cada uno de los géneros individualmente, mirando a las reglas de cada género para que podamos interpretar correctamente cada género. Vamos a ver que hay mucho en común entre todos los géneros, pero hay diferencias que tenemos que tomar en cuenta. Y otra vez, resumiendo, hay que respetar lo que decidió Dios y el autor y esperar en obedecer las reglas que están ya establecidas. Continuando con el segundo paso o la segunda parte de la definición, es el contexto circundante. Ya estamos en un género, ya tenemos eso ya establecido, pero imagínate que estamos estudiando un pasaje de escritura. Queremos evaluar lo que está diciendo el autor antes y después de nuestro pasaje y estar seguros de que estamos manteniendo el argumento y respetando lo que realmente quiere decir el autor. No queremos sacar nuestras propias ideas por sacar en aislamiento un pasaje. Entonces, tal como tengo en la definición ahí en esta diapositiva, el contexto circundante es definido así. Los textos que conforman al entorno del pasaje en estudio. Otra vez, la idea de secciones, los párrafos, los versículos que proceden y siguen la porción que estudiamos. Y tal vez puedes pensar en una serie de círculos cuando estamos hablando del contexto circundante. Y vamos a ver que, tal como con un blanco, los círculos más al centro son más importantes. Entonces, cuando consideramos un pasaje, el siguiente círculo es también muy importante en el proceso interpretativo. Y el siguiente es menos y aún menos y menos. Entonces, para ayudarnos a interpretar un pasaje, el contexto circundante más cercano es más importante que otras que están más como periféricos. Déjame mostrar eso tal vez así. Empezando aquí con el pasaje mismo. Imagínate que estás estudiando un pasaje, un versículo. Queremos leer cuidadosamente este pasaje para entender la frase, las palabras individuales, conceptos de este versículo. Pero para ayudarnos a entender este versículo, debemos tomar un paso hacia atrás para contemplar el contexto inmediato. Sería el siguiente círculo. El contexto inmediato es frecuentemente el párrafo en que se encuentra este versículo. Y hemos hablado de los párrafos también, tal vez en otras clases, pero es la idea que es un bloque de información
Y puedes ver típicamente en tu Biblia donde inicia diferentes párrafos. Entonces, cuando estoy estudiando un versículo, debo tomar en cuenta el resto del párrafo para ver lo que está diciendo el autor por medio de ese párrafo, lo que está tratando de probar o decir con el párrafo. Enseguida, tenemos el resto de la sección más amplia. Frecuentemente eso es el capítulo, que no siempre, pero típicamente eso se refiere al capítulo. Es una sección, es una idea más grande, tal vez una serie de párrafos y donde está nuestro pasaje está dentro de uno de los párrafos en la sección. Y otra vez, eso nos da más información de lo que quiere decir el autor. Finalmente, vamos a tomar en cuenta el resto del libro. Tomar en cuenta el propósito, la ocasión del libro, que tal vez no está explicado en el pasaje que estudiamos nosotros, pero influye el significado del pasaje que sí estudiamos. Y al final de cuentas, debemos tomar en cuenta el resto de la Biblia. Obviamente, queremos que todo armoniza cuando finalizamos el proceso de interpretación. Quiero hacer eso con un ejemplo. Colosenses capítulo 2. ¿Okay? Imagínate que estás estudiando Colosenses y hay que predicar sobre Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Permítanme leer eso rápidamente. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ok, y eso es nuestro pasaje que queremos interpretar. Si regresamos a nuestra presentación, el primer paso es tomar en cuenta el pasaje, versículos 11 y 12. Y si tú tienes una Biblia, te va a servir de mantenerla abierta. Pero en esta sección quiero ver cuáles son las palabras individuales. Y si yo leo eso, ¿cuáles son unas palabras importantes que ves en este pasaje? Si tú tienes que decir, esa palabra es crucial para entender ese pasaje, ¿cuál sería una palabra importante? Bueno, yo imagino, si lees este versículo, vas a llegar a la conclusión de que bautismo, circuncisión, estas dos palabras son cruciales realmente, y eso es el punto de ese versículo. Y también la relación entre circuncisión y el bautismo. Entonces, si yo estoy investigando ese pasaje, quiero saber exactamente qué significan los dos términos. Entonces, tal vez yo haría un estudio o un análisis de palabra bíblica para comenzar. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante en cómo hacerlo. Pero quiero saber cuál es el significado de cada una de las palabras y también cuál es la relación entre los dos. Y vamos a ver, por ejemplo, que los destinatarios fueron circuncidados, pero no hecha por mano, dice el texto, y que tiene que ver con el proceso de quitar el cuerpo pecaminoso carnal. Y también dice que es una circuncisión de Cristo o que hace Cristo. Y eso conecta el concepto directamente con el bautismo. Hay algo en el bautismo que conecta con la circuncisión. Y está descrito como sepultados y resucitados con Cristo. Y es finalmente mediante la fe, dice el texto. Yo quisiera investigar las frases, voy a tratar de entender qué quiso decir Pablo en conectar los dos conceptos. Y para ayudarme, voy a tomar tal vez un paso hacia atrás para considerar el contexto inmediato. Y en este caso es versículos 8 al 15. Es un párrafo en que se encuentra nuestro versículo. Entonces yo voy a leer, si estoy estudiando eso, desde capítulo 2, versículo 8
hasta el versículo 15 para ver lo que está diciendo Pablo y por qué este versículo está incluido dentro del párrafo. Y yo voy a notar que, por ejemplo, en versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso va a ser crucial. Entonces, tenemos que reconocer que Pablo está tratando una situación en que hay filosofías equivocadas y tradiciones que están tratando de causar problemas para los hermanos en Cristo. Y dentro de esa explicación, él toca el tema de la circuncisión. Entonces, él está corrigiendo una cierta herejía que existía en Colosas en ese momento. Entonces, él está dándoles un aviso, hey, ten cuidado, porque hay filosofías y hay tradiciones que te pueden causar problemas. Y como parte de eso, él toca al bautismo y la circuncisión. Entonces, él enseñaba, unos estaban aparentemente enseñando que hay que ser circuncidados físicamente. Y Pablo está corrigiendo eso por decir que no, es algo hecho por Cristo, como nuestro pasaje indica, y es algo que Él hace, y es algo espiritual. Y otro punto, si lees todo ese versículo, vas a notar que Él habla mucho de Cristo y la importancia de que Él participa en ese evento. Es que no, los que están enseñando la herejía no son de Cristo, por ejemplo. Eso sería la forma de considerar el contexto inmediato. Y eso es crucial, porque no está solamente definiendo cuál es el bautismo o cuál es la circuncisión, sino está dentro de un argumento específico. Y eso es importante en definir y ayudarnos a interpretar Colosenses 2, versículos 2 al 12, 11 y 12. Ok, otra vez quiero tomar un paso aún más atrás de ver todo el capítulo 2 de Colosenses. Y realmente notamos una descripción más completa de las filosofías. Si seguimos leyendo todo el capítulo 2. Por ejemplo, si regresamos a versículos 16, notamos lo siguiente. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, cuando lees tú este versículo, ¿qué tipo de persona entra en tu mente que estaría enseñando estas doctrinas? Cuando menciona, por ejemplo, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Probablemente es un judío, ¿verdad? Y obviamente eso concuerda con la idea de la circuncisión. Y otras, si sabemos otras partes de la Biblia, que sabemos que eso fue un problema continuo que existía en el primer siglo. Pero otro es, basándonos en el resto del contexto, podemos tomar en cuenta que Pablo está pues corrigiendo filosofías y tradiciones judías en cierta manera. Y por eso hay que tomar o tocar el tema de la circuncisión, porque es crucial a la religión de los judíos. Otra vez, y sabemos eso por medio de leer el resto del capítulo 2. Y eso va otra vez ayudarnos a interpretar correctamente el pedacito que hemos tocado en versículos 11 y 12. Después, voy a seguir más y más afuera. Quiero tomar en cuenta todo el libro de Colosenses. En este caso, sabemos que principalmente Pablo está tratando a la herejía colosense. Realmente eso es el corazón de toda la carta. Pero en versículos anteriores, en capítulo 1, él va a tocar la importancia de Cristo, que como Él es soberano, Él es el centro de todo. Y por eso puede hacer una circuncisión no hecha por mano. Tenemos que leer todo el libro, tratando otra vez, cuadrar nuestro pasaje
dentro del contexto del libro entero. Otro es tomando en cuenta el propósito, la ocasión de la carta. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estamos viendo en el pasaje. ¿Okay? Al final de cuentas, vamos a considerar el resto de la Biblia. En ese caso, realmente es útil tener un recurso, tal vez que te pueda ayudar a leer sobre, por ejemplo, la circuncisión, el bautismo, y en otros textos de la Biblia. Una referencia cruzada es sumamente útil. Y quiero sugerir, si no tienes, hay uno que se llama el Tesoro de Conocimiento Bíblico. El Tesoro de Conocimiento Bíblico. Es un libro excelente, también está disponible digitalmente. Y eso simplemente es una colección de referencias cruzadas que realmente te sirve. También una concordancia sería otro recurso excelente, otra herramienta fantástica. Una de las más conocidas es la concordancia exhaustiva de Strong. Lo mencioné, creo, antes, si no, está dentro de la bibliografía del curso. Y esos dos recursos realmente te va a servir en estudiar otros pasajes tocando al mismo tema que está dentro del pasaje que estudiamos. En nuestro caso sería mirando, por ejemplo, qué habla de la Biblia sobre la circuncisión y el creyente. Y eso va a decirte, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 29, Filipenses 3:3 o Hechos 15. Aún tal vez yo debe investigar Génesis capítulo 17, donde fue instituido el rito de la circuncisión para tener una idea mejor de lo que pensaban los judíos, para que yo pueda interpretar correctamente el pasaje aquí en Colosenses. Y también sí voy a tomar en cuenta el bautismo, que enseñaba Pablo y otros autores del Nuevo Testamento sobre el bautismo cristiano. Podría, por ejemplo, investigar en Hechos capítulo 2, versículo 38, Romanos 6, 1 al 4, y hay algo muy paralelo entre Romanos 6 y Colosenses 2 en cuanto a ese de ser sumergidos con Cristo y resucitados, tal como Jesús fue enterrado y resucitó de entre los muertos. Y vas a ver algo parecido con Colosenses. También puedes considerar 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. Cuando estamos estudiando el resto de la Biblia, queremos también reconocer hay un concepto básico de la circuncisión y también del bautismo o cualquier tema que está dentro de nuestro pasaje. Pero otra vez, repitiendo lo importante. Tal como dije, el contexto inmediato influye más a nuestra interpretación que el resto de la Biblia. Y hay que reconocer lo que está dentro del pasaje en que estamos estudiando. Eso influye más la situación con el significado de palabras, el argumento, de qué está tratando. Y eso debe formar nuestro concepto del pasaje y limitar tal vez nuestro entendimiento. Bueno, quiero darte rápidamente otro ejemplo para que tengas una idea. Tal vez eso es algo que ya sabes, pero en caso de que no, tal vez otro ejemplo te puede servir. En 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, unos han leído ese versículo, han interpretado o llegaron a la interpretación de ser, si yo me suicido, Dios me castigará por destruir el templo. Y otra vez, ¿es una interpretación correcta? Bueno, hay que tomar en cuenta exactamente lo que hicimos en el estudio en que estamos mirando. Vamos a mirar también, nuestro pasaje sería 1 Corintios 3:17. Después quiero leer el párrafo alrededor
Después voy a leer todo el capítulo, todo el libro y el resto de la Biblia. Pero otra vez, hay que tomar en cuenta y las partes más centrales son más influyentes. Entonces, regresando a nuestro pasaje, vamos a ver que cuando habla que la idea de que Dios va a destruir el que destruye el templo, ¿a qué está hablando? Bueno, voy a decir, basado en versículo 16, que todo la iglesia es el templo de Dios, como corporativo. El grupo es el templo. No está hablando del individual, del individuo, sino hablando del grupo. Y eso cambia el ambiente. Eso cambia el significado de qué es el templo. Entonces estamos definiendo el término templo usando el contexto, no usando nuestras propias ideas. Entonces, el templo, de acuerdo con el texto, es la iglesia completa en vez de el individuo. Y lo sabemos por medio de leer versículo 16. Y también notamos que es plural, que ustedes sois el templo, por ejemplo. También, si leemos más adelante, si tomamos un paso atrás y leer más, vamos a hablar ver que está hablando de la iglesia corporal, la iglesia total. Y la idea es que alguien destruye la iglesia por medio de no fundarlo correctamente. Y está dentro del capítulo 2. Él menciona, por ejemplo, en versículo 13, creo. Nota aquí que está hablando que están, versículo 10, vamos a empezar en versículo 10. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, ahora tenemos otros detalles. Está hablando de la construcción del templo, del edificio. Otra vez, eso concuerda con la idea que está hablando de la iglesia y que hay diferentes obreros, uno que establece el fundamento, otro empieza a edificar encima de los primeros bloques, pero que la obra de cada obrero sería probado. Y el que no había edificado correctamente sufriría. Entonces, eso es donde habla del fuego. Otra vez. Y eso nos ayuda a entender, encapsular el concepto del contexto. Y si seguimos también en el resto del capítulo, notamos que Pablo está hablando de él y de Apolo y otros, y que había diferentes obreros construyendo la iglesia que estuvo en Corinto. Y si leemos el resto del libro, vemos que había problemas de divisiones y unos causando problemas para el edificio, para el templo. Y que es un tipo de amenazas, podemos decir, que debemos tener cuidado en cómo construimos, es decir, cómo estamos construyendo la iglesia, porque vamos a ser probados. Y si yo destruyo a la iglesia por la forma que enseño o por la forma que yo estoy edificando el templo, vamos a ver sufrimiento, vamos a ver dificultades y pruebas, por ejemplo, como está diciendo en ese pasaje. Pero otra vez, resumiendo el punto, regresando a nuestra PowerPoint, eso nomás ilustra el concepto. Muchos llegan a una conclusión equivocada que cuando alguien comete el suicidio, automáticamente Dios va a destruirle a él en el infierno.
Y yo creo que tenemos que tomar, ellos lo citan frecuentemente este versículo para probar ese punto. Pero cuando empezamos a leer más profundamente y más dentro del contexto literario, vamos a ver que eso no es el punto. Eso no es el contexto. Pablo está hablando de alguien que está destruyendo la iglesia con la forma que él está construyendo la iglesia. Es interesante. Y eso cambia la aplicación, cambia la forma de interpretación. Nos fuerza de contemplar otros formas de poner en práctica. Entonces, resumiendo todo eso, tal como con Colosenses, comenzamos con nuestro pasaje y el contexto inmediato nos ayuda a entender mejor las frases dentro de nuestro pasaje. Después consideramos el capítulo y el libro y finalmente el resto de la Biblia. Y hermanos, es crucial. Y finalizando eso, hay que tomar el contexto circundante muy en serio. Eso va a apoyarnos mucho. Eso va a ayudarnos a no caer en la tentación de enseñar cosas equivocadas basado en citar fuera del contexto en que se encuentra. Muy bien. Resumiendo la clase del día de hoy, hemos dicho que el contexto literario es sumamente importante. Tal como que mencioné con el triángulo, hay que tomar en cuenta el contexto. Podemos crear nuestras propias ideas por no tomar eso en cuenta. Entonces, hay que primeramente establecer el género literario. Si yo estoy leyendo Salmos, yo no puedo leer Salmos igual como yo leo Deuteronomio. Tampoco, yo no voy a leer el libro de Juan igual como yo leo Apocalipsis. Cada uno tiene su propio género. Y nosotros, lectores, tenemos que respetar a lo que seleccionó el autor como un pacto de comunicación. Él estableció las reglas básicas y nosotros tenemos que obedecerlas. Porque Dios le permitió al autor seleccionar este género. Y nosotros tenemos que aprender las leyes o las reglas que pertenecen a ese género y obedecerlos. Y la segunda parte es el contexto circundante. Hay que tomar en cuenta lo que fue escrito antes y después de nuestro pasaje y tomar eso muy en serio. Las cosas más cercanas al pasaje son más influyentes y más allá. Pero tienes que tomar en cuenta el resto del contexto hasta al punto de tomar en cuenta el resto de la Biblia. Bueno, amigos, ha sido un placer estar contigo hoy. En esta clase no vas a ver tarea antes de la próxima clase. Entonces, si quisieras, vamos a vernos en la próxima clase. En la próxima clase. Dios te bendiga. Hasta luego.